Para hablar de esto y más está con nosotros el analista de la Universidad Católica del Perú, politólogo Fernando Tuesta Soldevilla. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Estaba leyendo tu columna, ¿no? Tu podcast, donde hablas acerca de lo que ha pasado hoy en el Congreso y de hecho quiero conversar sobre la mesa directiva, pero antes, a propósito de lo que hemos venido mostrando, quiero preguntarte, Fernando, por el factor Cerrón, porque se está encargando en sus apariciones públicas en el Congreso el fin de semana a través del Twitter, donde además le da con palo a Pedro Franque, de él mismo marcar su territorio, de decir aquí estoy y nadie va a pasar por encima de los lineamientos de mi partido que es Perú Libre. ¿Hasta qué punto esto es cierto o más bien es parte de la inseguridad que él siente porque lo podrían estar dejando de lado? Es una combinación de ambas cosas. Él sabe que esta es la oportunidad, no tiene más. El Perú ha votado por Pedro Castillo, no ha votado por Perú Libre. El voto en el Perú es altamente personalista. A lo más que hubiera pensado probablemente Vladimir Cerrón es mantener la inscripción allá por diciembre cuando inscribieron el partido y la lista. Pero esta oportunidad no la ha tenido y difícilmente la va a tener. Y en ello se van sus sueños y no quiere que se conviertan pues en pesadillas, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, está marcando territorio y lo tiene que hacer ahora. ¿Por qué lo tiene que hacer ahora? Cuando digo ahora es antes del 28. Porque una vez que Pedro Castillo asume el cargo como presidente y los parlamentarios como congresistas, ellos adquieren un poder que no lo tenían hasta ese día. A partir de ese momento, ellos adquieren también una cierta autonomía. ¿En relación a quién? En relación entre ellos y en relación al partido. Un partido no somete a su bancada así nada más. Es más, incluso los partidos muy disciplinados les es muy difícil. Incluso aquellos que son casi dueños de los partidos no logran hacer. Entonces, Vladimir Cerrón necesita todos estos días lo más que se puede y está haciendo todo lo posible por hacerlo, evidentemente por crear aquellos lazos más fuertes en relación al gobierno y el poder de influencia que a partir de esos canales pueda lograrlo, porque como bien lo has recordado, y hay que recordarlo insistentemente también, él no puede tener cargo, más allá de que el propio Pedro Castillo le ha dicho que ni de portero, es que ni de portero puede estar. Entonces, él por un lado tiene, repito, crear todas estas condiciones, pero por otro lado, él responde también efectivamente a una militancia que se está movilizando porque en el Perú los partidos que llegan al gobierno son considerados por sus militantes como un canal para conseguir un puesto de trabajo. Porque lo que estamos diciendo no es otra cosa que es la gente que ha votado y le he dicho ahora, este es mi gobierno y por lo tanto me tiene que dar trabajo. Eso de 800 profesionales que se han reunido hace poco y mandan un petitorio para que los consideren, es porque efectivamente ellos se dan cuenta que o ahora presionan o más tarde va a ser difícil. Pero se tiene que hacer Castillo responsable de esta situación, porque han empoderado a sus simpatizantes, a sus militantes, de tal manera que ahora están en Breña con un documento diciendo que los técnicos que convoque sean parte también de este grupo que nosotros proponemos. No queremos a Forsyth, no queremos a Salaverry. No, nadie. Esto parece en realidad que además tampoco es muy orgánico, ¿no? Pareciese que ha sido el propio Cerrón el que le ha dicho a esta gente vayan para seguir generando la presión que yo necesito. Pero tú sabes que esto ya no es solo para Perú Libre y este gobierno, esto es algo recurrente en el Perú. Recordaba hace poco, en una reunión como en el año 87-88, Alan García va a una reunión, un evento del APRA, y los militantes, cuando él sale, que ya estaban bastante molestos, gritaban el APRA al poder, el APRA al gobierno, como diciendo, no nos has dado ese espacio. Y así han sido todos estos partidos que han pasado por el gobierno. Y mira, desde los 90, desde Alberto Fujimori, ningún partido ha podido siquiera tener ni un tercio de los ministerios, porque los partidos hace tiempo que dejaron de ser una fuente de los recursos humanos, disponibles, profesionales, de esa alta calidad que habla Pedro Franque y que quiere ningunear Vladimir Cerrón para hacerse cargo del gobierno. Porque lo que va a proveer Perú Libre serán pues mandos medios, y esto no quiero desmerecer, pero los cuadros, y no hablo solamente de Perú Libre,
hubiera sido cualquier partido que llegue al gobierno. En consecuencia, si el cable en tierra que pueda tener Pedro Castillo, le dirá con el partido solo, no voy a gobernar. Y es claro que así lo ha dicho también en el evento de este fin de semana. Claro, con el partido solo no puede gobernar, pero sin el partido tampoco, porque se queda sin representación en el Congreso, está entre la espada y la pared. Bueno, estas son las consecuencias pues, de una serie de hechos, ¿no? No es lo mismo ser el candidato de un partido que aspiraba probablemente a solo sobrevivir, que ahora la gran tarea de gobernar. Y efectivamente a quien tiene al lado es a Perú Libre. También, si uno se pone en los zapatos del presidente, dirá, en este momento, ¿cómo voy a romper? Al frente, ¿qué cosa tengo? Al frente tengo opositores que van desde los moderados hasta aquellos que quisieran un golpe de Estado o vacarlo a la primera. También quedarse sin nada, peor aún, desde el frente interno, llamándolo traidor o no cumplir con sus promesas, debilita. Ya este gobierno es un gobierno de minoría, pero además es un gobierno que empieza débil. Mira, no ha juramentado y ya tiene un parlamento que le está diciendo con su sola elección que la tarea no va a ser fácil. Y hay que recordar que los precedentes en la historia del Perú han sido todos los presidentes que han tenido un parlamento opositor no concluyeron su mandato. Ni uno se ha salvado. No hay una sola referencia. Ni siquiera el propio Belaúnde. Bustamante y Rivero, claro. Fernando Belaúnde. Fujimori, que tuvo que dar un golpe. Sí, claro. PPK, Vizcarra. Va a ser también Pedro Castillo. Miren, tendría que cambiar muchas cosas para que estos precedentes se queden solamente en la historia. Pero ahí viene pues entonces la pericia, también de alguna manera, digamos, los políticos que logran sobreponerse a las circunstancias, pero esos políticos parece que no están, ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, lastimosamente. Entonces, ¿qué se puede esperar de Castillo? Tal cual lo ves y lo analizas ahora, Fernando, ¿qué crees que esté realmente haciendo? Porque además él es una persona que no declara mucho, vive en esta especie de silencio sepulcral, esperamos que dé un mensaje contundente, claro, preciso, directo, conciliador, ¿no? Porque el país está demasiado dividido, hay demasiada violencia entre nosotros mismos, el 28, pero pondrá a Pedro Franque, que creo que es una de sus mejores fichas, en el Ministerio de Economía, colocará a Ceballos en el Ministerio de Salud, a esos nombres que claramente a Cerrón no le gustan. Mira, tú bien lo has dicho, conocemos poco a Pedro Castillo. A veces el silencio es una virtud para tomar una decisión lo más acertada, pero también puede ser motivo de esa indecisión, porque Pedro Castillo ha hecho política local, ha hecho política regional y sindical. Ahora estás en otro nivel, estamos hablando a nivel nacional, está hablando, digamos, en las grandes ligas. Y allí o él ha aprendido aceleradamente de la política, de la alta política en estos meses, y nos puede dar la sorpresa, tomando decisiones adecuadas según las circunstancias que así lo requieren, o de verdad entramos en una situación que no estaríamos muy distante del caos, por un lado, y de la confrontación, teniendo en cuenta al frente bancadas, algunas de ellas con sangre en el ojo, ¿no? Y que quisieran ver a este gobierno que fracase desde el día 1. Porque al final la mesa que ganó, que es la lista número 2, encabezada, presidida por María del Carmen Alba, otra vez de Acción Popular, presidiendo el Congreso, claro, tiene estos antecedentes, las responsabilidades son individuales, es cierto, pero ella ha sido asesora de la bancada de AP y cuando se le preguntó por el golpe de Merino, ella dijo que no, que su gobierno efímero había sido legítimo. ¿Qué se puede esperar entonces de esta nueva mesa directiva? Mira, claro, no es una mesa de Acción Popular, es una mesa de alguna manera multipartidaria. No pinta bien en términos de cómo sus componentes también han hecho referencia al gobierno. Tampoco el gobierno ayuda, y ese es el tema. Y el problema sería el siguiente: si el gobierno no es inicialmente medianamente eficaz, para empezar con el tema de salud y la vacunación, punto número 1. Si es que rápidamente se desgasta por la mala calidad de los miembros de su gabinete.
lo que se va a hacer es hundir esa posibilidad de un mínimo acuerdo, y lo que se va a acrecentar y empoderar más son los extremos. Y los extremos son, por un lado, Vladimir Cerrón, en donde él, con esta fraseología y discurso olor a naftalina de izquierda clásica, hablando de los diferentes tipos de poder y escalas, etcétera, y por el otro lado, una derecha conservadora que creo que no se le está mirando con el cuidado que se requiere. Empezando por Montoya, que postuló con una lista solamente de Renovación Popular. Por un lado, pero no solamente eso, sino por lo que dijo. Muchos de ellos sienten, lo han manifestado, que Pedro Castillo es un presidente ilegítimo. Y otros han alentado incluso la posibilidad de un gobierno provisional, cívico-militar, etcétera. Entonces, el peor escenario, evidentemente, es que el inicio de un gobierno de caos, que termine siendo un gobierno corto, porque eso no hace sino alimentar los extremos. Y los extremos ya los hemos visto. Y en realidad los perjudicados, evidentemente, somos todos. De acuerdo, somos todos, porque además en esta mesa directiva está María del Carmen Alba, que ha tenido un discurso, creo yo, bastante sentido, ¿no? Sí, ha dicho hay que conciliar al país. Moderado, sí. Claro, moderado, efectivamente, pero claro, con ella está un representante de Avanza País, representante mujer, de Podemos Perú, de Alianza para el Progreso, tiendas políticas que apoyaron a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, muchos de ellos insistiendo en un fraude que nadie pudo demostrar porque claramente no hubo. Y apoyados ahora esa mesa directiva por Fuerza Popular. Claro, no figura, no está representado por alguien de Fujimorismo, pero tuvieron los votos de Fuerza Popular, razón por la cual ganaron con 69 votos. Entonces, Castillo la tiene mucho más difícil de lo que la gente piensa. Por un lado, ahora, este Parlamento es un Parlamento muy fraccionado. Para llegar a acuerdos necesitas el acuerdo de 5 hasta 6 bancadas, y no es fácil. En un Parlamento en donde, salvo alrededor de una docena de ex parlamentarios, el resto no tiene experiencia. Y el no tener experiencia de Parlamento es un problema que puede ser un gran problema. Uno, porque inmediatamente se acuña, se adhiere, ¿sabes qué? Los discursos populistas. Y dos, las malas tomas de decisiones en términos de control político. Y entonces estamos delante de un Parlamento fraccionado y un Parlamento inexperto. Eso no es bueno. Entonces, inexperto en el Parlamento, inexpertos en el Ejecutivo, no es el mejor de los escenarios. Disculpa quizá un panorama un poco pesimista, pero digamos, los hechos no nos permiten pensar, por lo menos por ahora, que las cosas cambien. Me gusta lo que tú has dicho acerca de este discurso moderado que está bien de inicio. El discurso del 28 de julio es clave. Estas 48 horas que vienen son claves por dos razones. Uno, la composición del Parlamento. Dos, el discurso presidencial. Y a partir de ahí podemos ver a un presidente de la República si es capaz de empoderarse y someter a su partido, que es el gran beneficiado de algo que ni siquiera soñaban, y someterlo en el sentido de gobernar en estas circunstancias que tiene el Perú, exige moderación, exige acuerdo y responsabilidad, no la grita de la calle. ¿Hizo bien el Partido Morado y Somos Perú en aliarse, en hacer, digamos, generar esta sociedad para crear una bancada? Mira, yo creo que este ha sido el fracaso de Perú Libre, de no poder lograr una coalición mayoritaria de apoyo al gobierno, porque eso es lo que necesitaban hacer. Ahora, es difícil que lo hagan si tienes un señor como Vladimir Cerrón, que quiere imponer no solamente el candidato a la mesa directiva, sino quería imponer, digamos, bajo qué lineamientos debía ser esta suerte de coalición. Ya ha perdido eso, y era bien difícil. El Partido Morado es un partido que tiene 3 escaños. Para lograr ser alguien en el Congreso necesitas 5 para tener un grupo parlamentario. Si no eres un grupo parlamentario, no tienes partido de nacimiento. Y todo escasea, digamos, tienes grandes limitaciones. ¿Con quién podía aliarse? Con Perú Libre hay muchas diferencias. Juntos por el Perú, no sé por qué no lograron hacerlo, y quizá lo más cercano fueron Somos Perú. Pero ahora de allí a conformar una coalición para la mesa directiva, era lo propio, tenías que sumar. De acuerdo. Y en toda coalición
Mira, no todos salen contentos. Mejor dicho, siempre le puedes poner peros a una coalición. Fue justo siempre. que se le dijera a esta lista número 3 que no podía participar porque, claro, el reglamento del Congreso muchas veces se presta a una serie de interpretaciones que ellos mismos se deberían de encargar de modificar al punto que nadie tenga algún tipo de cuestionamiento porque la norma es absolutamente clara y precisa. Pero pasa con lo del bono de instalación, recibo o no recibo, doy, o sea, en esos asuntos en los que deberían de preocuparse, por lo menos los últimos congresos, no han sido del todo, creo yo, pulcros para redactar ciertas normas que no deberían de ser, digamos, puestas sobre la mesa para lecturas antojadizas, por decirlo de alguna manera. Hay quienes dicen, nos jugaron sucio, no nos dejaron postular, pero si uno recibe y lee el reglamento, acá hay algo que es bien claro. Fernando, quiero tu opinión. En el artículo 2, en la elección de la mesa directiva, dice, los congresistas en el caso de instalación de nuevo Congreso, los congresistas en ejercicio en el caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones, pueden presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas serán completas. Debe proponerse un candidato para que cada cargo que corresponda, acompañándose la firma del vocero autorizado. Ellos no habían registrado todavía la bancada nueva Somos Perú, Partido Morado, por lo tanto no había un vocero oficial, por lo tanto entiendo, dime si me equivoco o no, tampoco podían oficializar esa lista. Mira, esta es una decisión política. El Congreso, cuando ha querido, ha tenido interpretaciones laxas, elásticas. Y yo creo que no querían tener más allá de lo que yo creo que tienen razón, pero repito, han habido ocasiones en que han sido interpretaciones mucho más flexibles. No han querido tener un oponente a quien iban a ganar. Yo no creo que la lista 3 iba a ganar. Pero una cosa es ganar 69 contra 55, claro, que evidentemente lo que han ganado ahora en relación a la lista del señor Montoya y esta lista que le han declarado improcedente. Es una, como repito, es una decisión política, pero esto es parte de los costos y responsabilidad que se le tiene que atribuir nuevamente a Perú Libre, que ha sido incapaz de crear una coalición para tener la presidencia del Congreso. Dicho sea de paso, quiero aprovechar lo siguiente. Se está hablando, sobre todo en redes sociales y algunos políticos, de que era necesario que lo tenga la oposición para el equilibrio de poderes. Si eso es así, entonces no hubo equilibrio de poderes con Toledo, Yantumala, Alan García, etcétera, etcétera. No, porque en realidad las mesas directivas fueron encabezadas por el partido de gobierno, ¿no? En general es lo que corresponde, pero dadas las circunstancias, evidentemente no solamente no ha sido así, sino que la oposición ha ganado y es suficiente, ha ganado. De ahí, de dotarla de una florería acerca del equilibrio de poderes, eso es ese discurso, ¿no? Una última pregunta, Fernando. ¿Qué espera? ¿Qué nos espera en realidad en los próximos por lo menos 3 meses en cuanto a la relación Parlamento-Ejecutivo? Va a depender mucho realmente de la composición del Parlamento. Ojo, dentro de los 30 subsiguientes días tiene que presentarse para solicitar la confianza. El voto de confianza, que es una suerte de voto de investidura. Yo creo que los van a hacer arar, sea quien sea. Pero cuidado, podría ocurrir que hacerlos arar es que, por ejemplo, los que no votan ni a favor ni en contra, porque esa es una medida que también toma el Congreso de manera bastante cuestionable, puede hacer que los mantengan ahí al vilo y esto llevarlos a decir, bueno, ¿saben qué? El gobierno se tiene que someter, ¿no? Va a ser de mucha tensión. Lamentablemente sí. Pensábamos que esta elección y este gobierno debía inaugurar un nuevo centenario, dejando atrás 5 años de prácticamente ingobernabilidad, caos, con todas las consecuencias que hemos tenido que pagar todos los peruanos, y obviamente la pandemia nos agarró, nos tomó en las peores condiciones. Sin embargo, no es así, y este es para lamentar. De acuerdo.
Dios nos coja confesados. ¿Qué nos queda decir, Fernando, si ya no depende de nosotros? Pero hay que estar vigilantes, por supuesto. Los politólogos, los periodistas, la sociedad civil y el Congreso, sí, con una mirada muy fiscalizadora, pero no obstruccionista. Porque si no, vamos a continuar en la misma cantaleta y realmente este país no va para ningún lugar. Más aún cuando estamos en medio de una pandemia que no logramos superar aún. Gracias, Fernando, un placer tenerte en el programa. Fernando, tú estás Soldevilla, politólogo de la Universidad Católica con nosotros. Tengo que cumplir con la pausa, conversar. Hay un montón de preguntas que la gente se hace y nosotros hemos querido resolver